Ya regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile. Próximamente. These are a few of my favorite things. Solo en W Radio. ¿A dónde vas, hombre? Bueno, no importa, ya está con nosotros aquí Mercedes da Costa, que Mercedes es nuestra quiropráctica de cabecera. ¿Está bien quiropráctica? ¿Eres nada más quiropráctica? Así es, soy quiropráctica. Y ves, exacto, el quiropráctico, ¿a qué se dedica, mi querida Mercedes? Para que los cuentavientes sepan de qué vamos a hablar el día de hoy. La quiropráctica se dedica a revisar cómo está el sistema nervioso en relación a la columna vertebral. Entonces, nuestro medio de trabajo es la columna vertebral y las articulaciones, y nuestra prioridad es el sistema nervioso y la función del cuerpo. Ok, y déjenme decirles que ahorita me trajo un globito, bueno, nos trajo a Marta y a mí un globito, porque dice que vamos a hacer unos ejercicios, ahorita nos explicas qué vamos a hacer. Claro. Y unos como dummies son vértebras. Así es. Y vamos a hablar, porque el tema de hoy, cuentavientes, es hernias en los discos. ¿Qué es un disco, hija? Un disco, miren, se los voy a explicar de una manera muy padre. El disco, imagínense un globo relleno con gel que tenga dentro una canica. Ese disco, en las noches cuando tú duermes, se hidrata, y en el día cuando tú estás parado y haciendo varias actividades, se va deshidratando. Ok. Ese disco está entre cada una de las vértebras, y lo que hace es absorber el impacto, hacer que tú te puedas mover, pivotea cualquier movimiento, y sobre todo permite que las articulaciones y las vértebras tengan movimiento y dejen espacio para el sistema nervioso. Ok, este disco está entre vértebra y vértebra. Exacto, como si fuera un sándwich. Si ponemos como galletas para con que no relleno, esté pegado hueso con hueso. Exactamente. Ok. Está una vértebra, que sería la parte baja de una galleta, un disco, que sería la crema, arriba otra vértebra, que sería la otra galleta de arriba. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos dos galletas encimadas y adentro crema, estarán de acuerdo conmigo que si yo muevo las galletas, la crema se mueve hacia cierto lugar. Estoy de acuerdo. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver que este globito que les traje, que es un globito inflado normal, voy a empezar a hacer varias preguntas, Rebe. Rebe, si tú aprietas el globo hacia una esquina, ¿qué le pasa al color del globo? A ver, ¿Se hace más intenso o más delgado? Se hace más delgado, obviamente. Exactamente. Imaginemos que esto es un disco. Este disco, hacia donde tú lo aprietes, las fibras se hacen más delgadas y estás en riesgo de romperlo, ¿cierto? Ok. Entonces, hay dos tipos distintos de hernia. Protrusión y extrusión. Protrusión y extrusión. Extrusión, ok. Protrusión no es considerado una hernia per se. Lo que está diciendo es que hay una presión fuerte sobre el disco que está haciendo que se adelgacen y que se vuelvan más susceptibles las fibras, que es el anillo fibroso que cubre el núcleo pulposo, vamos a decirlo así. Y estás en un riesgo de romperlo e invadir alguna zona del canal medular o por donde pasan los nervios periféricos. Ok, te voy a estar haciendo preguntas dime. Para que sí nos quede bien claro. Claro. Porque luego traigo un dolor, si seguro traes un disco herniado. Bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos. Ok, entonces, estabas diciendo que hay esta protrusión. Protrusión, que el disco está haciendo presión hacia algún lugar. Pero ¿qué está empujando al disco? Ahí te va. Eso es muy importante. La posición que tenemos que tener y los hábitos que tenemos que tener es que hay una curvatura en la espalda baja y en el cuello, que son las zonas que más se hernian, que se llaman lordosis. La lordosis es que las vértebras están puestas en una posición como de abanico, hacia adelante. Y en la espalda baja pasa exactamente lo mismo. Si nosotros vemos a un niño chiquito, cuando empieza a levantar cosas, lo que va a hacer siempre es doblar las rodillas, acercar el objeto hacia él y entonces levantarse. Cuando tú haces esa posición correcta, las articulaciones están cerradas y bloqueando la salida de cualquier fibra o disco hacia el canal medular. Está cerrada la articulación. Si yo, al flexionarme, doblo la cintura, lo que hago es abrir la articulación. Ok, ahorita en estos dummies que trajo Mercedes nos está enseñando cómo se hace. Los vamos a tuitear para que vean cómo es esto es un desgaste. Me estás enseñando 4, en donde es uno sano. Exacto. Son 4 etapas hasta uno ya. ¿Esto qué es? Completamente degenerado. Degenerado. Ok, ahorita les tuitamos estas fotos. Entonces, cuando la posición está correcta, las articulaciones hacen una especie como de bloqueo, bloquean el movimiento y hacen que todas las partes del cuerpo estén en su posición. Cuando hago la posición incorrecta de doblar la cintura,
hago una presión sobre el disco que lo que hace es, ahí les va en galletas. Ajá. Si yo lo presiono hacia adelante, el contenido o la crema se va a ir hacia atrás. Exacto. Okay. Entre más fuerte lo presione, pues más se va a ir hacia atrás. Claro. Tenemos 2 tipos de riesgos en una hernia de disco. Para empezar, Dios no se equivocó. Ajá. En el cuello tenemos una diferencia muy grande a diferencia en la espalda baja. En la espalda baja ya no hay médula espinal. Sí hay nervios, pero ya no hay médula. Ajá. Y en el cuello es el origen de la médula. Claro, claro. Una hernia de disco a nivel cervical, estamos hablando de un riesgo de pellizcamiento de médula. Ok, entonces dime la zona cervical. ¿Es a partir de dónde y hasta dónde? Justamente abajo del cráneo es donde empieza. Abajo del cráneo. Y ajá. termina donde están los hombros, más o menos, donde Hasta se acá. unen los hombros, exacto. Ok. Y la espalda baja es el huequito que se forma en la espalda, vaya, que llega hasta las pompas. Ok, perfecto, ya nos quedó clarísimo. Entonces, si eso está hundido, está en buena posición. Si eso está salido, está generando una presión hacia el disco. Ajá. Si ese disco se hace, digamos que es ese chichón, ¿no? Que generamos en el globo. Si se hace hacia el centro y está lastimando a la médula, Ajá. estamos corriendo un riesgo de mal funcionamiento general del cuerpo. Ok. Si se va más por un lado y está presionando una de las raíces nerviosas o esas mangueritas que salen de la médula y no del cableado, va a empezar a generar falta de sensibilidad, falta de fuerza, calambres o sobre todo un mal funcionamiento, y puede ser un mal funcionamiento de órganos también. Ok, me estás hablando entonces de las cervicales, o ahorita, o ya me En general. En general. Ok, Exacto. entonces te provoca, si se va hacia un lado y hacemos este ejercicio, el que acabamos de hacer, que apretamos el globo y el color que era más oscuro, pues obviamente pues, se distensa. Claro. Y se hace como más transparentito el color. ¿Qué síntomas, qué siento yo en mi cuerpo? Mira, puedes sentir así una hernia complicada, puedes sentir adormecimiento en brazos o piernas, Ok. puedes sentir debilidad, puedes sentir, más bien, no sentir alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Que sientas que es como prestada o que está plastificada. Ajá. Y puede haber un mal funcionamiento en algún músculo o en algún órgano. Una de las cosas más graves sería que algo dejara de funcionar. ¿Cómo qué? Como que en el cuello hubiera una hernia de disco tan grande que presionara la médula y entonces provocara que la transmisión hacia la parte de abajo de tu cuerpo no llegue, y entonces empezamos como con parálisis y cosas más delicadas y mucho más fuertes. graves. Ok, Exactamente. ok. Entonces, yo me puedo dar cuenta que tengo un disco como si, no sé, ¿Herniado? ¿A simple como si vista? exacto, como si yo tuviera una uña enterrada, por ejemplo. No. ¿Puedo saberlo? No. El estudio indicado para ver Ajá. si hay una hernia de disco es una resonancia magnética, Ok. que es donde vamos a ver el tejido blando y el sistema nervioso en estudio. Ajá. Pero te tengo una noticia, Rebe. Dime. Salió un estudio publicado Ajá. de New England Journal of Medicine, en donde dice que le hicieron una resonancia magnética a 98 personas sin ningún tipo de dolor. No me digas. Y de esas 98 personas querían ver cuál era el comportamiento de los discos aparentemente sanos. Ajá. El resultado te va a impactar, y cuando regrese Marta se lo tenemos que contar, Ajá. que es que 2/3 de esas 98 personas ¿Tenían disco herniado? tenían disco herniado No me y daño en digas, el disco. hija. Eso no es lo grave. ¿Qué El es lo tercio grave? el tercio que queda tiene más de un disco herniado o lastimado. No me digas. Eso quiere decir que no porque en un estudio diga que tienes una hernia, tu problema es la hernia. Claro. Entonces, es lo obvio. Vemos un estudio, es lo que nos va a llamar la atención, es lo que va a venir escrito en la interpretación, pero no necesariamente es lo que causa el problema, que eso es lo padre de esto. Cuando una vértebra está fuera del lugar, lo primero que va a hacer es irritar la articulación, que es cuando hay un dolor local, es cuando decimos, hijo, traigo un dolor aquí, y lo puedes señalar. Claro, claro. Los músculos van a reaccionar y vas a señalar una zona. Y cuando el nervio está lastimado, que no necesariamente es por hernia, es cuando empezamos a sentir ese tipo de síntomas como el adormecimiento, la falta de fuerza o la falta de función. Entonces, lo indicado que es hacer una radiografía primero para ver cómo está la integridad de las articulaciones. Ajá. De ahí, si es considerado que necesito ver porque el sistema nervioso está en riesgo, mando a hacer una resonancia magnética. Y entonces mido y tomo la decisión de si es una hernia que puede tener buenos resultados con la quiropráctica y que tu vida va a volver a la normalidad, o si necesitamos mandar con un neurocirujano a que libere el sistema nervioso. Exactamente. Ay, Dios mío. Que déjame decirte que no es la mayoría de los casos, Rebe. Sí, claro, o sea, no porque tengas la hernia va a ser cuchillo siempre. Exactamente. O sea, pueden haber otro tipo de o terapias o de tratamientos que Exacto. puedan llegar a alivianar este problema. Alivianar y que no vuelvas a tener un solo problema al respecto. Wow, eso está fregón. Ahora dime, ¿qué hace o qué provoca que los discos se dañen? Mira,
El cuerpo siempre tiene la capacidad de curarse al mismo. Exacto. Siempre tiene entre tantas caídas y movimientos que tenemos exóticos en la vida, tu cuerpo va a solucionar la gran mayoría, pero hay unos que quedan trabados. Cuando tu cuerpo no lo puede corregir, digamos, lo va a empezar a degenerar. Si no lo puedo corregir y me causa riesgo, te voy a inmovilizar para que no haya riesgo en el sistema nervioso. Y ahí es donde empiezan las degeneraciones. Okay. En las degeneraciones lo que va a hacer tu cuerpo es deshidratar el disco para intentar pegar esa articulación y que no se mueva más y quitar riesgos, y que las zonas siguientes no se estén lastimando tanto. Ahí eso lo único que nos va a hablar es de tiempo. Cuando hay más degeneración es que hubo más tiempo en ese proceso y entonces hay más daño. En estos modelos que tenemos enfrente, si te fijas, Rebe, muchos son muy circulares, los cuerpos tienen una forma cilíndrica muy bonita. Exacto. Y cuando vamos avanzando se van haciendo unos picos y se va volviendo fea la vértebra. Estoy viendo horrible, exactamente. Y si te fijas el espacio entre los discos, en esa primera hay un abomamiento, o sea, en lugar de verse bonito y gordito el disco, se ve como chorreado hacia los lados. Y se ve como irritadón. Exacto. ¿No? Y además, si te fijas, se marcan unos anillos que en la sana no. Exactamente. Esos anillos son los anillos fibrosos y son los que contienen el material del disco que se llama núcleo pulposo. Cuando empieza ese tipo de como marca de lágrima o marca de esos anillos, es que tu disco ya está sufriendo y estás o sea, esa articulación está en riesgo. Está en riesgo, pero claro. lo que está más en riesgo es tu sistema nervioso. Pero esto evidentemente lo voy a ver en una resonancia magnética, ¿no? Sí. Evidentemente. Y Sí. por los síntomas que, bueno, en general hemos hablado. Pero muchas veces tienes estos síntomas y no es ni un disco ni es nada. O sea, Es una tener dolor no es normal. Eso quiero que nos los aclare. Ay, traigo Eso un es lo dolor de primero. espalda, No, algo estamos haciendo mal. Aunque le pase a toda la oficina y a toda tu familia, que Ajá. por generaciones lo hayan tenido, un dolor te está hablando, o sea, te está hablando tu cuerpo y te está pidiendo que algo está mal y lo corrijas. Entonces, ningún dolor, ni aunque sea un ratito, es normal. Entonces, no necesariamente va a ser una hernia, no. Generalmente es una irritación articular y está lastimando al sistema nervioso, que es lo que más corregimos los quiroprácticos. Claro, claro. Cuando hay, por ejemplo, el dolor local y además hay una reacción muscular, tu cuerpo está pasando por un proceso de más tiempo y de inmovilización. Ahí te va, Rebe. ¿Alguna vez te ha dado tortícolis? Sí, cañón, pero te sientes hasta enferma como si tuvieras 38 de temperatura. O sea, se siente horrible. Sí, te sientes mal. Ajá. Pero además, ¿estás de acuerdo conmigo que por más que hagas cosas y te tomes cosas y te inyecten No se cosas quita. y no vas a poder girar el cuello? Ay, sí, es horrible, horrible. Tu cuerpo te hizo una especie de collarín que Ajá. no va a dejar que te lastimes más. Entonces no deja que tengas movimiento hasta que lo puedas solucionar. Claro, está inflamada esa zona, te Exacto. protege tu cuerpo, Exacto. no vas a mover, hijo, te aguantas un rato hasta Exacto. que esa zona se recupere. Exactamente. Ok. Lo que hacemos nosotros es revisar qué es lo que causó ese problema y entonces ayudamos a que los músculos se liberen y puedas mover mucho más rápido y baje el dolor. En la espalda baja, ¿qué pasa? También te hace una especie como de faja. ¿Alguna vez te has dado cuenta que las crisis de dolor de espalda baja son con la persona doblada hacia adelante? Sí, claro. ¿Por qué Claro. crees que sea eso? No sé, ¿por qué? Quiere decir que esa persona en algún momento dobló la cintura como no debía hacia adelante Ajá. y al regresar es que algo presionó. Y ya no hubo manera. Claro, de, ay, Exactamente. Exacto. Cañón, ajá. Y al suelo y lo que sea, no lo van a poder mover a menos que pase un proceso en el que se libera el sistema nervioso que comprimió. Exactamente. Entonces, hay que cuidar muchísimo las posturas. Y en la espalda alta, ¿por qué no pasa todo esto? En la espalda alta la curvatura es hacia atrás. Ajá. No como joroba, pero es ese sentido, digamos, ¿no? Hacia atrás. Lo que va a hacer es que el núcleo pulposo, que es la parte gordita, va a estar en la parte de atrás. Ok. Eso es lo normal. Ajá. Entonces, al tener el movimiento, en la espalda alta tenemos costillas. Entonces, como yo lo digo, son vértebras o piezas que están inmovilizadas por varillas o costillas. O sea, el movimiento es bastante más bajo que en el cuello y en la espalda baja. Exacto. Entonces, ahí no hay tantas hernias. La posición, sí puede ser una mala posición estirándote hacia atrás la espalda alta, pero no es tan riesgoso como en el cuello o como en la espalda Ok, baja. cervicales y espalda baja, ahí es generalmente donde La hernia de disco. la hernia de disco. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos para las que son medio leves? O sea, Cuando son medio leves. Más bien, la pregunta es esta: ¿cuándo decides cuándo es cuchillo y cuándo no? ¿Y qué se hace cuando no? Ok. Lo primero, el parámetro más grande para determinar que sea de cirugía Ajá. es que el sistema nervioso esté lastimado. Y sobre todo, ¿dónde? Sobre todo a nivel de sistema nervioso central, que es la médula. Ahora, también incluye el tamaño. O sea, una protrusión es que hay un bump o un topecito hacia esa Topecín ahí, zona. exacto. Una
una extrusión es cuando el disco está secuestrado o está chorreado completamente y está invadiendo esa zona. No necesariamente quiere decir cirugía. ¿Por qué? Porque el mayor dolor te lo da la articulación, no la hernia. Ok. En la gran mayoría de los casos podemos dar tiempo a que eso se solucione y empiece a cambiar. Si vemos que el tiempo nos está comiendo, que el tiempo, digamos que va en contra, ¿no? Los síntomas están aumentando, está habiendo una pérdida en reflejos, o sea, como que el proceso está yendo muy rápido, definitivamente necesito consultarlo con un neurocirujano porque es probable que convenga detener ese proceso, pero es la minoría de los casos. Lo que podemos hacer es que si está un poquito fuera de lugar y está invadiendo ese canal o esa salida de los nervios, lo que hacemos es, volvemos a las galletas, si está empujada hacia algún lado, yo lo empujo del otro lado. Dicho en términos más científicos, la vértebra fuera de lugar, la regresamos a su lugar y eso hace que cambie la dimensión del disco. ¿Cómo la vas a regresar? ¿La regresas por medio de qué? De un ajuste. Ajá, pero ¿abres? Ahí, No. ¿o no? Ahí, No. Ahí no es invasivo, ok. Aquí Nada no es invasivo. cuchillo. Ok, Exacto. es por medio de... Manipulación. Masaje o alguna cosa así. Masaje no, sino manipulación. Ok. La vértebra que está fuera de lugar, hacemos un movimiento rápido y específico con una dirección que devuelve la vértebra a su lugar. Ay, hija, me dolió. ¿Duele? Jamás. Ahí te va, porque obviamente si yo toco y duele, en el momento que yo haga cualquier cosa te va a doler. Claro. Pero nunca voy a forzar al cuerpo. Ese es el truco de esto. Ajá. Los quiroprácticos están capacitados para saber diferenciar en los estudios cuál es la anatomía normal de tu cuerpo y cuáles son las direcciones de las facetas y las articulaciones. Para yo devolver una vértebra a su lugar, necesito hacer marcaciones en radiografías y necesito hacer ciertas pruebas para que el movimiento sea sin forzar y que el movimiento no cause mayor dolor. Y estás tocando hueso, estás tocando, bueno, obviamente sí, te estoy hablando como una neófita en el tema, obviamente no me puedo, pero sí. Exacto, no tocas el hueso, pero tocas ciertas partes del hueso. Del hueso, claro. Vamos a hacer una pausa y quiero que me lo desmenuces tal cual como haces, y si es bueno, que de repente es una tronadera, a ver, te trueno la espalda, te trueno. Los mato. No, cañón, ahorita regresando al corte nos platicas. Continuamos. Marta de Baile. Marta de Baile en W. Escucha. Ya regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile. Préndete. Estamos de regreso en W Radio con Mercedes da Costa, que es nuestra quiropráctica de cabecera, y estamos hablando de los discos herniados, que muchas veces, y el dato que nos acabas de dar antes del corte, de este estudio que hicieron, que, hija, puedo decir que el 90% casi tenemos un disco herniado. Digamos que el 60 un disco y del 66 un disco y el 33 más de uno. O sea, todos según tenemos este estudio. un disco herniado, ¿no? Sí, no es un parámetro que estés bien o que estés mal. Claro, e inclusive no tienes síntomas, puedes no tener dolor y sí tener el disco herniado. En muchos casos es un hallazgo, más que lo estés buscando. Claro. Bueno, pero estábamos hablando cómo acomodas tú, que es con esta serie de, no son masajes, yo lo dije mal, Mercedes, discúlpame, de manipulaciones, de ajustes, cuando exacto. puedes regresar este disco que se salió a su lugar. ¿Cómo lo haces? Lo que hacemos es, depende el paciente, depende el grado de degeneración, la edad y la calidad de las articulaciones, la técnica que utilizamos. Hay técnicas en donde se escucha una crepitación, que es el famoso tronido, y hay técnicas en donde... Crepitación. Suena feo, ¿eh? Pero no se siente tan feo. La verdad es que podemos utilizar técnicas en donde se escucha crepitación y técnicas en donde no. Técnicas en donde utilizamos drops o caídas de la mesa, que son una caída libre que especialmente nos ayuda a los quiroprácticos a no lastimarnos. Y hay también técnicas en donde el paciente, la verdad es que casi ni se entera porque estamos trabajando con los ligamentos. Claro. Entonces, depende el caso, es la técnica que se utiliza. Lo que vamos a hacer es analizar cuál es el rango de movimiento, cuáles son las pruebas neurológicas y ortopédicas, porque sí utilizamos, para determinar cuál es la vértebra que necesitamos mover. Todo esto después de haber hecho mínimo un par de radiografías para analizar la zona y ver cuál es la anatomía normal y, sobre todo, la tendencia que tienes. La tendencia es que siempre haces lo mismo en la misma forma, te sientas del mismo lado del coche, en el mismo lado del comedor, te acuestas del mismo lado en la cama, todo eso lo hacemos igual. Una vez determinada qué técnica vamos a utilizar, lo que hacemos es hacer una palpación que es
revisar la zona tocando, se determina cuál es y se hace el impulso. El impulso lleva una dirección específica, es sobre una sola vértebra y se devuelve esa vértebra a su lugar. Ok, pero no logras tocar así nomás de buenas a primeras, no tocas el disco. El disco nunca. Nunca, No. porque está metido, o sea... Exacto. Ahora, ok, entonces, paso por paso, tú me haces primero la resonancia o la radiografía. ¿En la radiografía sale el disco? La radiografía no sale el disco, pero sale, digamos que salen los huesos y sale el espacio que dejan los discos. Ok. Entonces te das una idea de cómo están los discos. Ok, entonces tienes tu radiografía o tu resonancia. ¿O las dos? Y ahí ya sabes, ya pusiste tu ojo en la zona que está afectada, ¿no? Y vas directo allá y vamos a manipular, ¿ok? Entonces haces esta serie de manipulaciones, regresas a su lugar. Ok, perfecto, maravilloso. Es el único procedimiento. Estamos hablando de los procedimientos sin cuchillo. Exactamente. Ese es el procedimiento que hacemos los quiroprácticos. Ok, no hay nada de pastillita que se desinflame ni nada de eso. Ahí te va por qué, Rebe. Los quiroprácticos no damos ni un solo químico. Bien. Porque el cuerpo, cuando está teniendo dolor, es porque está siendo atacado por algo. Al quitarlo, el dolor tiene que bajar, la inflamación tiene que bajar y el músculo empieza a relajarse. Solito. Ya no tiene que proteger. Exacto. Máximo te mandaré hielo o alguna cosa, cuidar tus posturas, eso de cajón, pero no necesitamos la ayuda de algún fármaco. Cuando hay casos especiales que se necesita alguna un trabajo en conjunto con algún otro especialista, por supuesto que trabajo con ortopedistas, neurocirujanos y muchos tipos de médicos. O sea, ustedes son como los psicólogos de los huesos, ¿no? De las articulaciones. El psicólogo no enchocha. O sea, los psiquiatras son los que ya te enchochan, Exacto. más o menos, ¿no? Más o Por menos. ahí. Sí. Ok, entonces eso está súper interesante. El quiropráctico no receta. No receta. No. Ok, porque no, y hace todo el sentido del mundo. O sea, un nervio que está afectado, si tú lo acomodas y le das ya su espacio, su lugar y todo este rollo, solito se desinflama. Te voy a poner un ejemplo, Rebe. Cuando traes un zapato que es nuevo y trae una costurita, y dices, bueno, pero no creo que me lastime. ¿Qué pasa si te dejas ese zapato todo el día? No, bueno, ya veo ahí la herida, seguro. Ahora imagínate que ese zapato lo quieres usar por 3 años continuos. No, Tú estás de bueno, no hay acuerdo que manera. tu pie te odia. Sí, claro. Y hasta vas a estar cojeando y vamos a pensar que es algo muy grave. Exacto. ¿Qué le harías a ese paciente para curarlo? No, pues le quito los zapatos, hija. Primero quita el problema, que es eso. Cuando lo quitas, ¿sientes alivio? Totalmente. Eso es lo primero que va a pasar. En el momento que liberas, empieza a haber un cambio, empieza a haber esa liberación. Luego, cuando hay que darle un tiempo a ese proceso para que sane el dedo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Hay veces que queda marcado con un callito, sí. Hay veces que queda la articulación con una memoria, sí. Pero en general puedes volver a tu vida normal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso Sí, es lo que sí. queremos hacer. Ok. Te voy a poner otro ejemplo para que entendamos cuál es el punto en donde el sistema nervioso está más lastimado. ¿Alguna vez te has sentado mal y se te ha dormido la pierna? Horrible. La nalga, la pierna, espantoso. ¿Por qué crees que pasa eso? No sé, porque estoy presionando una sola zona mucho tiempo. ¿Y qué crees que estás cortando o qué crees que estás La quitando? circulación, no ¿De pasa la la sangre? sangre. La sangre Según no yo. se siente. Cuando Ajá. tú te dejas una liga o algo y se empieza a poner morado tu dedo, no te das cuenta porque se sienta feo. Te das cuenta porque volteas y dices, se me va a caer el dedo si no me quito la liga. Ajá. Entonces, cuando se siente, el único que tiene la capacidad de transmitir sensación es el nervio, además de la fascia, pero Claro. el nervio lo que va a hacer es transmitir sensación, una sensación generalmente normal. Cuando empiezas a sentir feo o a sentir ese hormigueo, la sensación está alterada. A veces disminuye, a veces aumenta, pero la sensación está alterada. Entonces, Ok. ahí es donde te está diciendo que en algún punto presionaste el sistema nervioso, aunque sea 5 minutos, transmite mala sensación y tú sientes feo. Ok. Ese proceso para despertarlo, ¿estás de acuerdo que no se siente bonito? No, en absoluto. Es Hay veces horrible. que pasa lo mismo. Para que tú despiertes esa zona, hay veces que tiene que pasar por ese proceso de regreso, que dices, oye, ahora me quema, ahora me arde, ahora es hormigueo. Exacto. Sí, pero tiene que ser un proceso de regreso. Entonces, el sistema nervioso es muy delicado. Y cada uno de esos nervios tiene 3 funciones. Transmitir sensación, transmitir fuerza a los músculos y función a los órganos. Ok. ¿Cuál sería el daño más grande si un nervio está presionado? Que un órgano no funcionara. Exacto. Porque si no tienes fuerza en la pierna, bueno, pues a lo mejor no eres tan buen futbolista. Y si tienes la pierna hormigueándote, bueno, a lo mejor estás incómodo. Pero si no está funcionando bien tu intestino y tienes un problema de estreñimiento, tienes un problema a veces de infertilidad, cosas así mucho más grandes, ahí es donde estamos teniendo un problema. Sí, claro, claro. Entonces, no siempre nos damos cuenta por síntomas. Por síntomas llegan la gran mayoría de los pacientes, pero cuando es el mejor momento de atender a un paciente es previniendo. Cuando no tienes nada. Exacto. Claro. Porque aparte, Sí, si tu llegas consulta conmigo, revisamos, de no hay revisión nada, general. bingo. Vámonos, claro. Pero aparte, yo te diría, Rebe, ¿cuántas
caídas, eso ya lo hemos dicho. ¿Cuántas caídas tienes a los 2 años en promedio? Todas. 2,000. 200 de importancia. No somos de chicle, no somos de hule. Claro. Nuestro cuerpo es tan sabio que muchas las corrige. Todo eso merma, ¿no? Exacto. ¿Cómo no? Y entonces, cuando empezamos, mucha gente me dice, es que siento que mi hijo me está chantajeando. ¿Por qué? Porque me dice que le duele la espalda y tiene 5 años y no le puede doler la espalda. No, sí Señores, le duele, güey. sí les puede doler. Si tienen dudas, es muy sencillo. Me lo llevan, lo revisamos. Todo esto es medible. Nada es a la imaginación y nada es holístico. No, es medible, es científico. Claro. Entonces, en el momento que lo revisas, el papá se puede dar cuenta qué está pasando. Y ahí los niños solitos son los que empiezan, ay, de ese lado me dolió, ay, no sé qué. Y es una revisión muy suave, es un juego, yo como lo reviso. Pero los papás se dan cuenta qué tienen. Y entonces empezamos a ver y a hacer un estudio de qué necesita ese niño. Claro. ¿Por qué? Porque está relacionado con problemas de mala conducta, está relacionado con mal humor. También niños que no les gusta moverse, hay niños que no... Bueno, a unos no les gusta moverse y ahora por la tecnología se mueven menos. Pero hay veces que les es incómodo. Claro. Y estar jugando enfrente de una televisión todo encorvado y con el aparatito del Xbox o de las otras cosas. Y como adultos el celular y el iPad y la computadora. Sí, estoy de acuerdo. Ahora dime, ¿es irreversible? Por ejemplo, si yo tengo ya un disco bastante malito y pierdo este tipo de sensibilidades a tal grado de tener una parálisis, ¿es posible que tú, independientemente del procedimiento que lleves a cabo, cuchillo o no, vuelvo yo a tener el movimiento en mis partes? Depende en el punto en el que localices esa lesión. Si es bastante reciente, tu probabilidad es más alta de recuperar. Okay. Si es algo que dejaste pasar mucho tiempo, se está calcificando y degenerando, digamos que la probabilidad de que regrese a la normalidad es más baja. Puede regresar, pero es más baja. Okay. Y hay que diferenciar que depende de donde tomes el caso, en muchos casos es o corregible o controlable. Una cosa es que lo puedas controlar y que no aumente, y otra cosa es que lo puedas corregir y que tu vida vuelva a la normalidad. Ese es el mejor punto en donde puedes encontrar tú algo, cuando todavía no hay degeneración, que no tiene que ver con la edad. Acuérdense que la degeneración tiene que ver con el tiempo que lleva esa lesión. Sí, exacto. Puedes tener 85 años y que revisemos una articulación y no tenga degeneración. Hernia, claro. O degeneración. Pero si esa persona de 85 años lo deja pasar tiempo, tu cuerpo lo va a degenerar porque lo quiere inmovilizar. Entonces, ahí empezamos a tener un poquito más de conflicto al atenderlo. Más broncas, claro. Exacto. No quiere decir tampoco que porque esté degenerada ya perdiste la esperanza. Y yo te diría, en la gran mayoría de los casos, es mejor revisar un tratamiento como el quiropráctico, por supuesto con una persona con cédula profesional y la preparación indicada, que determine si tu caso es de inminente cirugía o le puedes dar tiempo a ver el cambio. Claro. Si no hubo el cambio en el tiempo que estimaron, lo que haces es mandar entonces con el mejor neurocirujano, con el neurocirujano que necesites. ¿Para qué? Para que haga lo que necesita el cuerpo. Ese es el truco para que un cuerpo cambie. Darle lo indicado en el momento indicado. Exacto. Si haces una cirugía antes, no era tan necesaria, inmovilizas, esa zona ya no puedes hacer nada. Entonces es mejor tener 5 recursos antes de la cirugía que llegar a la cirugía y ya no tener ningún recurso en esa zona. Estoy de acuerdo. Ahora, importante, cuando inmovilizan la zona con metales, con tornillos, esa zona ya no la puedo yo mover. De ninguna manera me atrevería a tocarla. La parte de arriba y la parte de abajo puede ser porque es la parte que compensa. Y hay muchos cambios en esos casos. Pero yo te diría, Rebe, si sospechas que tienes un problema, atiéndelo lo antes posible. Si tu opción es una cirugía, confirma que sea una cirugía inminente y que el riesgo sea muy grande si no te operas, porque en la gran mayoría de los casos, yo te diría, me atrevería a decir un 90% de los casos que nos llega, no requiere cirugía al final. Mira, qué bien. Ahora dime, ¿qué sustituyes ahí? ¿Qué pones? O sea, cuando ya está esto hecho pedazos, porque te digo que ahorita, cuentavientes, estamos viendo los dummies o las, ¿cómo les llamas a estos? Sí, los dummies con vertebritas. Sí, veo que este está degeneradísimo, que ya no hay para dónde. Exacto. ¿Qué haces? haces? Quitan cómo esto. Está la hernia, ya está negra. Sí, ya está negro, exactamente. Entonces, sacas todo, obviamente, ¿no? No puedes mover tanto como crees, Rebe. Ok, entonces, porque quiero saber qué sustituye aquí a esto, o sea, porque aquí está pegado vértebra con vértebra, ¿no? Todavía hay un poco de movimiento ahí, aunque parece que no, todavía no logra una fusión, pero ese tema, te puedo decir que el neurocirujano te podría explicar más que yo mejor, las técnicas obviamente. actuales de cirugía. En algunos casos se hace como un tejido muscular para que no tengas un movimiento que lastime. Una como prótesis. Es como un tejido por atrás que te hace como una faja interna. Ok, Esa es una de las ok. técnicas que más me gusta. Otro es que rompen una parte, se hace una laminectomía, se llama, que cortan
esta parte de atrás de la vértebra, y entonces ese espacio, digamos, como de anillo, lo amplían, abren el anillo y entonces tienes más espacio hacia donde se mueve el sistema nervioso. Esa me gusta mucho. Claro. También hay en algunas que en donde ponen barras, se inmovilizan tal cual, barra por atrás, barra por delante, ponen tornillos y esa articulación ahora sí la fusionan y no tiene movimiento. Ok, cuando pasa eso tú ya no puedes tocar esa parte. Cuando esa hay pieza. barras, no. Nada. Ahora dime, volvamos a tu caso donde no hay nada invasivo, todo es manipulación. Cuando se hernia un disco y logras ya acomodarlo, ¿puede volverse a herniar el mismo? Siempre tienes una tendencia. Ok. Tu tendencia, por ejemplo, ustedes analícense. O sea, tu tendencia es que si te desvelas va a pasar ciertas cosas. Hay quien está de malas, hay a quien le duele la cabeza, hay a quien la digestión no funciona y hay a quien no sabe, no piensa ese día, ¿no? Exacto. Esa es la tendencia que tienes tú al desvelarte. O cuando alguien toma y le da cruda, la tendencia es, unos vomitan, unos les da dolor de cabeza. O sea, tu cuerpo tiene cierto tipo de reacción o predisposición. Entonces, cuando analizas y ves que tu cuerpo lleva 5 años o 3 meses en la misma posición y que todos los días le repites tú a tu cuerpo, enchuécate, 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 por más que le digas a la vértebra, ponte derecha. Si todo el día le repites que se enchueque, te prometo que se enchueca. Se va a enchuecar, claro. Entonces, si tú cuidas tus posturas, haces un fortalecimiento muscular y sigues el tratamiento hasta la parte que es la más interesante, que es el mantenimiento, que es como ir al dentista, que ves regularmente 2 veces al año. Claro. Exacto. Esa tendencia va a bajar y tus crisis van a salir mucho más rápido. El tratamiento más intensivo es el primero y después tu cuerpo también crea una memoria de corrección. Hay un estudio que hicieron hace poquito en donde demostraron que cuando hacemos el ajuste vertebral, esa corrección de la articulación, el cuerpo crea una neuroplasticidad. La neuroplasticidad es cuando cambia físicamente una neurona para formar una conexión nueva. Neuroplasticidad. Exactamente. Ok. Es, por ejemplo, Rebe, ¿alguna vez has escuchado en cuánto tiempo se hace un hábito? No, pero me imagino que rapidísimo. En 21 días. Hijo, 21 días que repitas algo, nada, ya no lo tienes que es un pensar. hábito, claro. Exacto. Y es porque es el tiempo que tarda el cuerpo en crear una nueva conexión o cambiar el sistema nervioso físicamente. Entonces, 21 días para crear esa nueva conexión neuronal y que tu cuerpo ya no piense. El ajuste se ha demostrado que al estarlo corrigiendo, no lo voy a hacer 21 días seguidos definitivamente, pero tu cuerpo crea una neuroplasticidad y entonces crea una memoria de corrección. Tu probabilidad de lastimarte baja. Y una vez en el tratamiento, llegando a que te sientas entre bien y muy bien, no te permito que bajes de ahí. Si tú te estás sintiendo mal, ya es terquedad tuya, Rebe. Tienes que hacer cita inmediatamente porque algo te está avisando. No dejes que baje más, porque en general estás en una condición buena de salud. Claro. Entonces, ese es el chiste, que lleguemos a los 80, 90, 100, porque ahora la probabilidad de vida es mucho más alta, sintiéndonos bien. El cuerpo está hecho para funcionar bien del día 1 al día último. Entonces, cuando vemos una persona de 90 años que dice, oye, está impecable tu mamá, su memoria, cómo se mueve, no puede ser que viaja, todo eso. Eso es lo normal. Claro. Pero como es uno de cada muchísimos, nos sorprende. Eso es lo normal y eso es lo único que tenemos que buscar. Entonces, no se asusten de los diagnósticos. No porque diga hernia de disco está todo perdido, no es necesariamente cirugía. Por supuesto que hay casos que sí, pero son mínimos. Claro. Y no es necesario, o sea, no tienes que esperarte sentir dolor para ir a verte. Exactamente. ¿No? O sea, en cuanto baja tu calidad de vida o cuando crees que la puedas mejorar, es el momento ideal para revisar qué está pasando con el sistema nervioso. Es el que te gobierna. Si está bajo, funcionas mal. Si está al 100%, funcionas al 100%. Claro. Increíble. Ahora dime, ¿qué onda con las tronadas, hija? Que yo a cada rato veo a mis amigas, a ver, te trueno, o a ver no sé qué, y unas tronaderas. Ay, sí, qué sabroso. Gracias, amiga. Dime qué onda. Yo te puedo decir, si me quieres ver de malas, truénate enfrente de mí. Hijo, o truénate tú que te truene por algo. amor de Dios, yo nunca me he dejado, ¿eh? Ahí te va, Rebe. ¿Por qué se siente rico? Claro que claro que serían muy brutos si lo hicieran y no se sintiera rico. Sí se siente rico, porque al haber una manipulación y una crepitación, el cuerpo libera endorfina, serotonina y dopamina, que son sustancias de placer y relajación. Entonces, en el momento se siente rico, pero si se fijan, cada vez lo necesitan más. Y es porque están haciendo un círculo vicioso. Que está disfrazado de sensaciones bonitas. Yo que a esto me dedico, yo no me puedo hacer ninguna manipulación o ningún movimiento a mí misma. Y de veras que lo sé hacer. Claro. ¿Por qué? Porque no puedes relajar y contraer un músculo al mismo tiempo. O lo relajas y lo contraes. Exacto. O lo contraes. Entonces, para hacer un ajuste, la articulación tiene que estar relajada porque es lo que tengo que mover. Además, lo que les da esa necesidad de quererse tronar o querer que los truenen es que algo está fuera de lugar. El movimiento está limitado. Está... sí, limitado. Cuando hago yo una manipulación,
vamos a llamarle manipulación a lo que no es específico y ajuste a lo que es específico. Ajá. Cuando hago una manipulación, cuando alguien hace una manipulación, va a mover la vértebra de arriba y la de abajo, pero la que tiene problema de movimiento no. Claro. ¿Por qué? Porque necesita cierto movimiento para destrabarse. Exactamente. Entonces, que no por lo eso sabes. se vuelve círculo vicioso. Claro, Exactamente. por supuesto. O sea, trabas y destrabas, trabas y destrabas y no estás nada ayudando en nada, ¿eh? Exactamente. Entonces es mejor irnos a lo específico, se mueve esta vértebra hacia acá de esta manera y el cuerpo de veras baja esa necesidad de estarse tronando. Claro. Pero lo más rico es que te empiezas a sentir mejor. No, y aparte la amiga de la amiga de la amiga, ay, yo sé tronar, vos te trueno. Así, güey. Sí, O sea, no. es impresionante. Y ahí sí les voy a decir una cosa. Ustedes no saben cómo están sus articulaciones. Yo para eso veo estudios. Claro. Pero en donde haya alguna lesión o donde haya algún riesgo, de veras, causan problemas. Claro. Otra cosa, Rebe, en las vértebras del cuello pasa una arteria, que se llama la arteria vertebral, que es la arteria que le da circulación al cerebro. Cada vez que tú mueves una vértebra, esa arteria cambia la posición. Entonces, el que llegue y te manipule, créeme que no le está dando ningún tipo de importancia a la circulación a tu cerebro. Sí, claro. Pero si te causa un daño, te va a causar un daño ahí. Cállate ya. No estén haciendo eso, de verdad, Entonces, nadie. el ajuste quiropráctico es un ajuste completamente seguro. No, y profesional, hija, es de gente que sabe. Exacto, y para eso Eso llevamos estudiaste, hija. una preparación y te hacemos no solamente una historia clínica, unas pruebas, sino hacemos estudios. Claro. Como decía mi mamá, la doctora Montaño, que es mi más grande ídolo, que dice, no estudias 5 años para saber manipular, para saber mover una articulación, porque eso te lo enseño en un fin de semana. Claro. Dice, estudias 5 años para saber cuándo no se debe de tocar algo. Exacto. Entonces, exacto. sí tiene que ser una persona que tenga cédula profesional como quiropráctico, tal cual quiropráctico, no hay derivados. Claro. Y Esto no son masajes. exacto. Ahora, al que le gusta el spa y todo, me parece perfecto, pero no es lo mismo. Sí, no, es otra cosa completamente diferente y tiene otras características y otros resultados. Exactamente. Ahora ya, la última pregunta, Dime, tengo una Rebe. duda terrible. Tronarse los dedos, hija. O sea, yo tengo una maña, ahorita lo voy a hacer. Bueno, ya no sé, yo. ¡Ay! O sea, ¿me entiendes? ¿Es bueno o es malo? Ahí te va. En las manos, bueno, en los dedos vamos a hacer una excepción de las demás articulaciones. Ok. De hecho, hay una manera sana de tronarse los dedos. ¿Yo lo hizo pésimo o qué? Pésimo, te voy a decir por qué. Es que me agarré el Rebe lo dedito que con- hizo fue Ajá. doblar los dedos y sobre los dedos doblados hacer una presión fuerte y generar un tronido. Exacto. Entonces, lo correcto es que tú estires los dedos Ay, no, y no entonces puedo con ahí hay eso. una crepitación. Ay, no, ay, me da cosa. Mira, Orlando. se escucha Ajá. hasta más fuerte. Lo que estamos Sí. haciendo aquí es darle espacio a la articulación, le estamos dando movimiento. Ok. Pero la regla de oro, los dedos lo tienes que hacer derechos. Ok. Sí, ahí volvemos a lo mismo. Tú truénatelos que se enchuequen No, y no te puedo. juro No puedo que van a jalármelos. estar chuecos. Me da una ansiedad, hija. Pero Ay, poco no a poco, sabes. Rebe. Ahora, las personas, por ejemplo, que tienen artritis, que tienen osteoartritis, una degeneración fuerte y que les duelen mucho los dedos, o que no tengan ninguna enfermedad, pero que te duelan los dedos, mi consejo de oro es, el dedo, si tú lo doblas, se divide en 3 partes. Lo que vas a hacer es que suavecito, que se sienta rico, no quiero nada fuerte, lo van a jalar primero la parte donde está la uña, luego la parte en medio del dedo Ok. y luego la parte del final del dedo. Lo van a hacer suavecito, se tiene que sentir rico. Eso, como alinea un poco la articulación y como le libera un poco la tensión por el espacio que le das a la articulación, baja un poquito el dolor y ayuda a que no se degeneren tan rápido. Entonces, tronarse los dedos es bueno solo si lo haces de la manera correcta. Como nos los acabas de decir. Exacto, dedos Qué estirados increíble, hija, derechos. y qué placer platicar contigo, de verdad. Ay, Rebe, Eres encantada. una extraordinaria explicadora de las cosas, ¿no? Neta, ya nos queda, a mí me quedó muy claro y seguramente a los cuentamientos, estamos viendo el Twitter, les quedó bastante claro. Y hay Espero muchas que dudas sí. y muchas preguntas. ¿Dónde te pueden contactar? Mira, en los teléfonos, por teléfono estamos en el 55 16 28 54 y en el 52 73 8196. También nos pueden encontrar en Facebook como Diagonal Quiroprácticas, en Twitter como @quiroprácticas y por mail, si quieren mandarme un mail, es mercedes@quiroprácticas.com. Las dudas que tengan, las cosas que les podamos ayudar, por favor, contáctenos y encantados. El chiste es que se sientan bien. Exactamente. Y no es necesario, ya lo dijo la doctora hace ratito, no es necesario sentir dolor para ir a visitarlos o para hacerse un chequeo general como de rutina. Exactamente. Así como vas a que te hagan tu limpieza de dientes, que no van a ponerte el zzz porque tienes una picada, a revisar tu boca, a revisar sus dientecillos, a hacerse su check-up cada año, ir al ginecólogo.
eso, El hacer coche, un hábito de eso. lo llevas a mantenimiento antes de que se descomponga. Claro, hija. Si se te descompuso antes, Exacto. ya perdiste garantía. Llevamos más veces el coche a mantenimiento que nosotros mismos. Exacto. Y es más caro repararnos que reparar el coche. Estoy de acuerdo. Y los dientes hay trasplante, en la columna no. Sí, cállate, ya no me digas, hija. No, yo tengo que ir a verte ya por mi rollo de la rodilla. Hija. Calidad de vida 100% es lo normal. Tienes toda la razón, hija. Ya lo voy a hacer, de verdad. Que se vuelva un hábito ir a cuidarnos y a protegernos, neta. Muchas gracias, Mercedes. Nosotros hacemos una pausa rapidísimo. Al regresar, Ana Mar Orihuela y ya viene entrando Marta de Baile a la cabina. No se vayan. Continuamos. Marta de Baile. Marta de Baile en W. Escucha.